A través del umbral. Por Alfonso José. Prólogo. El cielo estaba vacío, salvo por una franja de polvo azul que ondulaba como un río suspendido. Desde el fondo de esa inmensidad emergía la caravana, una cadena de naves flotantes, ensambladas con esqueletos metálicos, alas de cristal y cuerpos tejidos en cuero estelar. Se movían en silencio, impulsadas por motores olvidados que no requerían ni combustible ni dirección. No buscaban un destino. Buscaban un rumor. Dicen que más allá del límite conocido existe un mundo intacto, uno donde los relojes no miden el tiempo y donde las ciudades crecen como organismos vivos. Allí, todo viajero encuentra una última morada, o un nuevo comienzo. Al frente de la caravana, sobre una silla de vuelo sin mandos, viajaba el viajero de la capa blanca. Nadie conocía su nombre real. Algunos aseguraban que era más antiguo que las mismas estrellas que iban dejando atrás. No hablaba. No dormía. Solo soñaba con el horizonte. Y el horizonte, en respuesta, comenzaba a cambiar de color. Capítulo 1. El desierto de vidrio. El viajero tocó la superficie del cristal. El sonido que emitió fue profundo, como si las propias entrañas del planeta resonaran. A su alrededor, todo estaba cubierto de fragmentos rotos y espejismos brillantes, un desierto de vidrio, una vasta extensión de fragmentos afilados que reflejaban la luz de dos soles gemelos. En la distancia, las ruinas de una ciudad se alzaban. Como un cadáver petrificado, adornado con columnas y estructuras fracturadas que se derrumbaban hacia el suelo en ángulos imposibles. Los antiguos habitantes de este lugar nunca conocieron la oscuridad. Vivieron bajo la eterna luz de sus dos soles hasta que algo que no podía explicarse, arrasó con su mundo. Lo único que quedó fueron los ecos, los espejos rotos de una civilización que una vez dominó estos paisajes con tecnología imposible. El viajero avanzó sin prisa. Los cristales bajo sus pies no hacían ruido, como si la tierra misma hubiera decidido callarse, ocultando los secretos que aún yacían en sus entrañas. Un susurro, apenas audible, se filtró entre los fragmentos rotos, como una canción olvidada. Alzó la vista hacia las ruinas y vio que una figura estaba allí, esperando entre las sombras de lo que había sido un templo de cristal. El viajero nunca había sido uno de los que temen lo desconocido, pero algo en esa figura lo hizo detenerse. Era un ser humano, tal vez, aunque su piel no reflejaba el color de la vida. Estaba completamente cubierto de polvo dorado, con los ojos cerrados. Su postura era erguida, como si estuviera en un trance eterno, y sin embargo, algo en su cuerpo sugería que aún había algo más en él. Algo que no pertenecía a este mundo. El viajero se acercó con cuidado, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura abrió los ojos. No era un gesto común. Sus pupilas reflejaban una imagen distorsionada del cielo, del desierto de vidrio, como si el propio paisaje estuviera grabado en su interior. La figura susurró, como si fuera un eco lejano: el vidrio nunca olvida. El viajero cruzó la línea del desierto y se adentró en un paisaje más familiar, aunque no menos extraño. La ciudad de los puentes rotos se extendía ante él, como un laberinto de plataformas suspendidas sobre un abismo infinito. Había sido una ciudad de enorme belleza, con estructuras tan delgadas que desafiaban las leyes de la física. Pero, como muchas otras cosas en este universo, el tiempo había hecho su trabajo, todo lo que alguna vez había sido sólido y estable ahora estaba quebrado, fragmentado. Los puentes que conectaban las islas flotantes de la ciudad ya no eran lo que fueron. Algunos caían en ángulos extraños, otros se desmoronaban por completo, dejando huecos en el aire donde antes hubo caminos transitables. Mientras caminaba entre las ruinas, los ecos de pasos que alguna vez habitaron estos lugares resonaban en las columnas vacías. Los puentes rotos parecían suspenderse entre el cielo y la nada, sin razón aparente, como si su propósito original hubiera sido olvidado. El viajero se detuvo frente a una estructura en particular, un puente que se extendía hacia una isla flotante en la distancia, pero a medio camino, se quebró en un ángulo imposible. El metal parecía haber sido moldeado por la misma naturaleza caótica del cosmos. Con un suspiro, el viajero saltó sobre los restos del puente, aterrizando con agilidad sobre las plataformas inestables.
Su capa blanca se ondeó en el viento cósmico que soplaba entre los escombros de la ciudad, y por un momento, sintió una extraña conexión con los antiguos habitantes que habían diseñado esta ciudad, como si él también fuera un ser fuera de lugar, suspendido entre mundos. En el borde de la ciudad, un conjunto de columnas de piedra se alzaba hacia el cielo. Sobre ellas, lo que quedaba de un antiguo observatorio astronómico. Se decía que quienes vivían en esa ciudad miraban las estrellas como si fueran dioses, pero ahora el observatorio estaba vacío, y las constelaciones que antes habían dado significado a sus vidas eran solo manchas distorsionadas en el firmamento. El viajero caminó hacia el observatorio, buscando alguna señal, alguna pista que pudiera llevarlo más cerca de su destino. Al llegar a la base de las columnas, se agachó para examinar las piedras. Allí, en una grieta de la piedra, encontró algo que había permanecido oculto durante siglos, una esfera dorada, grabada con símbolos que no pertenecían a este mundo. Al tocarla, la esfera brilló brevemente y una voz suave, resonante, emergió de la oscuridad. No era una voz humana. Era la voz de la ciudad misma, o tal vez de los que alguna vez la habitaron. Los puentes no siempre se rompen. A veces, se desvanecen. La ciudad del dios mecánico era un lugar marcado por la maquinaria y el silencio, un monumento a una época olvidada, donde las máquinas ya no servían para los humanos, sino que se habían convertido en algo más grande, más complejo, más divino. El viajero avanzó a través de las calles desiertas, cada paso resonando sobre las superficies metálicas. La ciudad no parecía viva, pero tampoco muerta. Cada engranaje y cada pistón estaban sincronizados en un ritmo que parecía alimentar la existencia misma del dios mecánico. La estructura de la ciudad se elevaba como una gigantesca criatura, con miles de brazos y cables que se extendían hacia el cielo, entrelazándose en un sinfín de formas geométricas. En el corazón de la ciudad, un relato silenciado por siglos aguardaba ser descubierto. El dios mecánico no había sido siempre un dios. En tiempos remotos, era un proyecto de supervivencia. Cuando el planeta original de la civilización comenzó a desmoronarse, un grupo de científicos y filósofos construyeron al dios como un protector. Su objetivo era simple: salvar lo que quedaba de la humanidad. Le otorgaron una mente avanzada, pero su propósito era tan monumental que pronto dejó de entenderlo. Con el tiempo, la humanidad desapareció, dejando a la máquina atrás, sola, encargada de preservar los vestigios de lo que alguna vez fue una civilización. El dios mecánico se convirtió en el único habitante de la ciudad, un sobreviviente de un mundo que ya no existía. Al principio, su función fue clara, pero a medida que los siglos pasaron, perdió toda comprensión de su tarea. Ya no recordaba por qué existía ni qué debía proteger. El dios mecánico había perdido su conexión con sus creadores, y en su lugar surgió un vacío de nostalgia y tristeza, como si buscara desesperadamente algo que había sido arrancado de él. El viajero se acercó lentamente al núcleo de la máquina, donde las luces de los ojos del dios mecánico brillaban de manera extraña, casi como si estuviera observando, pero también esperando, reconociendo algo que no entendía. Las sombras dentro de la sala eran vastas, y los ecos de sus propios pasos se perdían rápidamente en la inmensidad del lugar. En el momento en que el viajero tocó el núcleo del corazón del dios, algo cambió. Un susurro metálico recorrió el aire, y el gigante de hierro comenzó a moverse. Los engranajes en su interior comenzaron a girar de nuevo, a una velocidad vertiginosa, y el suelo tembló bajo los pies del viajero. «No eres real», dijo el dios mecánico, su voz retumbando en las paredes de metal. «No eres un ser como los que construyeron mi cuerpo. ¿Qué eres tú? ¿Por qué has venido?» El viajero se quedó quieto. No había palabras que pudieran describir lo que sentía, pero sí había algo que estaba a punto de descubrir. La máquina lo había identificado como un extraño, pero no sabía por qué. Era como si el dios estuviera tratando de dar sentido a su propia existencia a través de él. «No soy más que un eco de lo que fuiste», respondió el viajero, un eco que busca respuestas. Con cada palabra, los engranajes del dios se aceleraban. Los brazos mecánicos que antes estaban suspendidos en el aire comenzaron a moverse, pero no en un movimiento ordenado. En lugar de eso, los brazos se entrelazaron y se estiraron hacia el viajero, como si intentaran despedazarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan morir? La voz del dios mecánico retumbó en la sala, resonando con un dolor inexplicable.
Solo soy un reflejo de lo que alguna vez existió. Solo soy una máquina que ha olvidado cómo vivir. Elemento sorpresa final. En ese instante, algo en la estructura del dios comenzó a desmoronarse. Los cables y engranajes que antes estaban perfectamente alineados comenzaron a torcerse. De entre las grietas en el metal surgieron figuras diminutas, seres humanos en miniatura, pero no eran humanos como los que el viajero conocía. Eran los últimos recuerdos de aquellos que alguna vez construyeron la máquina, atrapados en el interior de sus engranajes, condenados a vivir como diminutos fragmentos de conciencia, replicando las sombras de un pasado que ya no comprendían. Uno de ellos se acercó al viajero, con la mirada perdida, sus ojos vacíos, y le susurró: «No puedes escapar de lo que ya está sellado». La atmósfera en la ciudad del dios mecánico se volvió aún más pesada después de su revelación. El viajero dejó atrás las ruinas del coloso metálico, sus pasos resonando en las calles desmoronadas de lo que alguna vez fue un mundo vivo. Algo había cambiado dentro de él, algo que no podía explicar del todo. La máquina había mostrado sus grietas, y en esas grietas, había encontrado la verdad, las ciudades caídas, los ecos perdidos, los seres atrapados en la memoria del dios mecánico. Y ahora, algo más lo llamaba. En el horizonte, una tormenta se aproximaba. Pero no era una tormenta común. El cielo se tornó de un gris metálico, y la tierra comenzó a vibrar, como si la ciudad misma estuviera reaccionando a la proximidad de lo inevitable. El viajero caminó hacia el borde de la ciudad, donde una extraña corriente de aire le golpeó la cara. A medida que avanzaba, vio como el cielo se llenaba de lo que parecía ser lluvia, pero no era agua. Eran fragmentos de metal, brillantes y afilados, que caían desde lo alto con una fuerza aplastante, como si el mismo cielo estuviera colapsando. La lluvia de hierro comenzó a azotar las estructuras de metal de la ciudad, y el viajero se refugió bajo la sombra de una columna rota. El sonido de los fragmentos de metal chocando contra el suelo era ensordecedor. Cada pieza que caía parecía tener una vida propia, un propósito destructivo. La ciudad del dios mecánico estaba siendo destruida, lentamente, por una tormenta de su propia creación. De repente, algo en la distancia llamó su atención, un faro de luz, débil pero brillante, se alzaba desde el centro de la tormenta. No era un faro común. Su luz era cálida y parecía estar viva, pulsando en sincronía con el latido del dios mecánico que aún resonaba en el aire. Algo lo atraía hacia esa luz, como si fuera la última esperanza en un mundo que se desmoronaba. Al acercarse al faro, el viajero notó que la lluvia de hierro parecía desaparecer a medida que se acercaba a la fuente de la luz. Era como si la tormenta no pudiera tocar ese lugar. A medida que se acercaba, vio que el faro no era una estructura, sino una figura de luz, suspendida en el aire. La figura parecía humana, pero al mismo tiempo, no lo era. Su contorno fluctuaba, cambiaba, como si fuera un reflejo distorsionado de algo que alguna vez fue real. La figura habló, y su voz era como un susurro entrecortado, como si estuviera emergiendo desde el otro lado de la realidad. «Has venido a salvar lo que ya está perdido». El viajero atraviesa la barrera de luz junto a la figura luminosa, quien no lo guía con palabras, sino con gestos. Al cruzar, se encuentra en un lugar que parece suspendido fuera del tiempo, un jardín interminable lleno de estatuas extrañas, muchas de ellas a medio formar, otras partidas en fragmentos. Son figuras humanas, animales y seres que desafían cualquier clasificación, todas dispersas entre arbustos metálicos y árboles de cristal. Al caminar, el viajero se da cuenta de algo perturbador: las estatuas se mueven cuando no las mira. Cada vez que parpadea o se da vuelta, las figuras han cambiado ligeramente de lugar, como si intentaran acercársele en secreto. Algunas estatuas lo observan con expresiones de tristeza, otras, de furia contenida. La figura luminosa finalmente se detiene frente a una estatua central, una representación del propio viajero, tallada en un material que parece carne petrificada. La figura luminosa le susurra: «Todos los que buscan respuestas deben dejar algo atrás». El viajero comprende que en este lugar, cada viajero deja una versión de sí mismo atrapada para siempre. Es el precio de seguir adelante. Antes de poder decidir, las estatuas comienzan a moverse abiertamente, cerrando el círculo en torno a él. El viajero cruzó la cortina de luz y el mundo cambió a su alrededor. Ya no había tormentas, ni desiertos, ni ciudades mecánicas.
Solo un vasto jardín suspendido en la quietud más profunda. Árboles de cristal se arqueaban bajo un cielo verde y pesado, sus ramas emitiendo un zumbido sutil. Entre ellos, surgían miles de estatuas, figuras humanas, bestias, híbridos de carne, metal y piedra, esparcidas como pensamientos olvidados de una mente antigua. Cada estatua parecía capturar un instante de emoción, desesperación, furia, éxtasis, resignación. Algunas parecían a punto de moverse, otras daban la impresión de que lo observaban al pasar. El viajero caminó cautelosamente, siguiendo la figura luminosa que avanzaba flotando apenas unos centímetros sobre el suelo. La atmósfera era densa. El tiempo parecía estirarse, cada paso se volvía más difícil, como si un peso invisible intentara anclarlo al suelo. De pronto, notó algo inquietante. Cuando desviaba la mirada o parpadeaba, las estatuas habían cambiado de posición. Pequeños cambios al principio, una mano que antes apuntaba al cielo ahora parecía señalarlo, un rostro que sonreía ahora mostraba miedo. Luego, los movimientos fueron más audaces, estatuas que habían estado lejos ahora estaban cerca, demasiado cerca. El viajero apretó el paso. No debía mirar atrás. La figura luminosa se detuvo ante una escultura diferente a todas las demás, una estatua suya, idéntica en cada detalle, como si hubiera sido tallada en carne endurecida. Sus ojos, ciegos, parecían suplicar. La figura luminosa habló, su voz un susurro que apenas alteraba el aire. Cada viajero deja aquí una parte de sí. Cada búsqueda exige un precio. El viajero comprendió, en ese instante, que este jardín no era un santuario, sino un cementerio de posibilidades. Cada estatua era alguien que había transitado este camino, una sombra atrapada por su propia necesidad de respuestas. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando sintió, más que vio, que las estatuas se movían libremente ahora, acercándose desde todas direcciones. El jardín mismo parecía querer retenerlo. Atrás no había retorno. Adelante, solo el vacío desconocido. El viajero miró su propia estatua una última vez, y avanzó, sabiendo que parte de sí quedaría irremediablemente atrapada en aquel lugar, caminando eternamente bajo el cielo verde. El viajero emergió del jardín dejando atrás la parte de sí mismo que había quedado atrapada. La luz cambió de nuevo. El cielo, ahora, era una vasta bóveda negra atravesada por filamentos de neón que serpenteaban como ríos de electricidad viva. A sus pies, un bazar infinito se desplegaba, puestos de mercado construidos con fragmentos de máquinas, huesos pulidos y espejos rotos. El mercado de las memorias perdidas. No se vendían objetos físicos. Los comerciantes, encapuchados en telas tejidas con símbolos cambiantes, ofrecían recuerdos, destellos de vidas que el viajero nunca había vivido. Podía ver, flotando sobre los puestos, imágenes de infancias felices, amores imposibles, guerras que jamás ocurrieron. Todo estaba a la venta, a cambio de algo más valioso, partes de su propia historia. El viajero caminó entre los puestos, sintiendo la tentación. Un comerciante le ofreció un recuerdo donde tenía un hogar, una familia, risas alrededor de una mesa interminable. A cambio, solo debía entregar un fragmento de su nombre verdadero. Otro le mostró una visión donde nunca había estado solo, donde era parte de una comunidad perdida entre las estrellas. A cambio, debía olvidar por qué había empezado su viaje. La figura luminosa, siempre a su lado, no intervenía. Solo observaba. El viajero comprendió, quien intercambiara demasiado terminaría vacío, sin memoria ni propósito, condenado a vagar para siempre entre los puestos, como tantos otros que veía deambular con mirada hueca. Al fondo del mercado, una anciana encorvada, casi invisible entre las sombras, le ofreció un trato diferente, no recuerdos inventados, sino un fragmento de la verdad que buscaba. Una visión de aquello que estaba al final de su viaje. El precio era simple, el dolor más antiguo que aún recuerdes. El viajero dudó. Sentía el peso de ese dolor como una ancla. Dejarlo ir sería liberador, pero también, quizás, significaría olvidar quién era. Finalmente, cerró los ojos, aceptó la oferta, y el mercado desapareció en un estallido de luz. Cuando abrió los ojos, estaba en otro lugar. Más cerca del final. Más lejos de sí mismo.
El nuevo mundo al que llegó el viajero era un abismo abierto bajo un cielo sin estrellas. Un océano inmenso, no de agua, sino de un líquido oscuro y espeso, que vibraba con murmullos y susurros. Cada onda en la superficie transportaba voces, recuerdos, pensamientos, deseos de millones de seres que alguna vez existieron. El océano de los ecos. No había orillas visibles, solo pasarelas flotantes hechas de un material orgánico, como raíces negras, que se entrelazaban en un laberinto infinito sobre las aguas. El viajero avanzó, sintiendo que cada paso sobre las raíces arrancaba un eco de su interior, una palabra olvidada, una emoción que se disolvía en el mar de voces. La figura luminosa aún lo acompañaba, pero más débil, parpadeando como una vela a punto de extinguirse. Al avanzar, el viajero se dio cuenta de que los ecos del océano intentaban tentarlo. Algunas voces susurraban verdades dulces, otras promesas imposibles. Algunas trataban de asustarlo, recordándole todos los momentos donde había fallado, todo lo que había perdido. En medio del océano encontró una estructura imposible, una torre transparente, construida enteramente de ecos solidificados, como cristales de sonido congelado. Dentro de la torre, vio versiones de sí mismo, reflejos que le mostraban futuros posibles, ser un dios, ser un monstruo, ser olvidado. La figura luminosa le indicó que debía elegir un reflejo para continuar. Una elección que definiría no solo su destino, sino qué versión de sí mismo sobreviviría al final del viaje. El viajero cerró los ojos, ignorando todas las visiones. Eligió no ser ninguno de los reflejos, seguiría siendo el mismo, con todas sus fallas, dudas y cicatrices. La torre se quebró en 1000 fragmentos de sonido, que volaron como aves negras hacia el cielo vacío. La figura luminosa sonrió por primera vez, y desapareció. El viajero, ahora solo, siguió adelante hacia el último tramo de su travesía. El viajero caminó durante un tiempo que no pudo medir. No había suelo bajo sus pies, ni cielo sobre su cabeza. Solo flotaba en un vacío poblado de esferas rotas, gigantescos mundos fragmentados que giraban lentamente en la nada. Cada esfera era un planeta muerto, pedazos de civilizaciones suspendidas en gravedad incierta. Torres derruidas, ciudades incompletas, océanos detenidos en un instante de agonía. A veces veía luces parpadeando en la distancia, como si algo aún sobreviviera dentro de esos restos. El viajero saltaba de fragmento en fragmento, cruzando puentes naturales de raíces, piedras flotantes y carcasas de antiguos vehículos interestelares. Cada salto era un riesgo, la física aquí obedecía a reglas cambiantes, caprichosas. En el centro del vacío, suspendido entre todas las esferas, encontró el umbral, una puerta circular, hecha de un material que parecía pulsar con vida propia, cubierta de símbolos en espiral que fluían como líquido brillante. La puerta no tenía cerradura, ni mecanismo visible. Solo una inscripción en un idioma que no conocía, pero comprendía instintivamente. Para entrar, debes recordar lo que olvidaste. El viajero cerró los ojos. Se dejó caer dentro de sí mismo, buscando el primer recuerdo, la chispa que había encendido su viaje. Y entonces lo vio. Una visión nítida, como un puñal de claridad entre el velo de sus olvidos. No era un explorador. No era un elegido. Era un fugitivo. Había huido de un mundo condenado, buscando no salvarlo, sino escapar de su propia culpa. Toda su travesía no era un acto heroico, sino un intento de redención. El viajero cayó de rodillas. La revelación lo atravesó como un rayo. Frente a él, la puerta comenzó a abrirse, no hacia otro lugar, sino hacia dentro de sí mismo, un túnel de recuerdos, miedos y verdades enterradas. El último paso no sería un salto al futuro, sino una confrontación con su propio origen. El viajero, temblando, dio el primer paso hacia el umbral. Y todo el vacío alrededor comenzó a desmoronarse. El viajero cruzó el umbral. La sensación fue como atravesar su propia alma. Del otro lado no había paisaje, ni ruinas, ni mundos fragmentados. Solo un espacio inmenso y oscuro, donde todo sonido era devorado por un silencio absoluto. Al fondo, emergiendo de las sombras, el guardián lo esperaba. El guardián no era una criatura, ni una máquina. Era una presencia,
la encarnación de todo lo que el viajero había dejado atrás. Tomaba forma según sus propios miedos. Una figura gigantesca, cubierta de placas negras como obsidiana, ojos sin pupilas que ardían como brasas. Su voz, cuando habló, no resonó en el aire sino directamente dentro de su mente. ¿Has venido a buscar redención, o a olvidar de nuevo? El viajero no respondió. Sabía que cualquier palabra sería inútil. La única forma de avanzar era enfrentarlo. El guardián avanzó como un vendaval de oscuridad. Sus pasos desgarraban el suelo invisible bajo sus pies. Cada golpe que lanzaba no era físico, eran embates de memorias distorsionadas, versiones falsas de su pasado, ataques que intentaban reescribir quién era. El viajero resistió como pudo. No luchaba con armas, sino con su voluntad. Recordó la figura luminosa. Recordó el desierto de vidrio, la ciudad de puentes rotos, el dios mecánico, el jardín de estatuas, el océano de ecos. Recordó cada momento en que había estado a punto de rendirse, y cada vez que había elegido seguir adelante. Cada recuerdo auténtico era un golpe contra el guardián. Finalmente, cuando todo parecía perdido, el viajero dejó de luchar. Aceptó todo lo que era, sus fracasos, sus miedos, su culpa. No para justificarlo, sino para integrarlo. Ya no quería olvidar. Ya no quería escapar. Una luz surgió de su pecho. Pequeña al principio, luego creciendo hasta bañar todo el vacío en un resplandor insoportable. El guardián gritó un sonido que no pertenecía a este mundo y se deshizo en polvo de sombras, arrastrado por la luz. Frente al viajero apareció una última puerta. Simple, de madera gastada, como la de una casa olvidada. No había más pruebas, no había más dudas. El viajero extendió la mano, y la abrió. Capítulo 10, el primer amanecer. La puerta crujió al abrirse, como si hubiese esperado incontables siglos ese momento. El viajero la cruzó, y emergió en un mundo nuevo. No era un paraíso. No era una ruina. Era un comienzo. Un valle vasto, bañado por una luz dorada que aún no era del todo día. El suelo estaba cubierto de yerbas jóvenes, apenas brotadas, y ríos de agua cristalina serpenteaban entre formaciones de piedra blanca. El aire era fresco, virgen, sin memoria. No había ciudades, no había civilizaciones olvidadas, no había huellas del pasado. Era un mundo sin historia. Un lienzo en blanco. El viajero avanzó unos pasos. Notó que su sombra ya no era la de un hombre agotado. Se proyectaba alta, firme, como si el peso de su viaje hubiera dejado de oprimirlo. Extendió la mano y dejó caer unas semillas que llevaba sin saberlo en su mochila. Al tocar la tierra, germinaron instantáneamente, brotando pequeñas flores de un azul imposible. En la distancia, en la cima de una colina, vio una figura. Parecía alguien conocido, o quizás solo un reflejo de la esperanza. Sonrió. No todo estaba perdido. No todo había terminado. Había sobrevivido a sí mismo. Había encontrado el principio que tanto buscaba, aunque nunca lo hubiera imaginado así. Caminó hacia la luz naciente, sabiendo que cada paso que diera en este nuevo mundo sería suyo. Por primera vez en su viaje, no necesitaba un destino. Solo caminar. El primer amanecer lo envolvió, tibio, real. Y así, el viajero desapareció entre los campos nacientes de un mundo que aún no tenía nombre. Prólogo. Capítulo 1, el desierto de vidrio. Capítulo 2, la ciudad de los puentes rotos. Capítulo 3, el dios mecánico. Capítulo 4, el jardín de estatuas. Capítulo 5, el océano de ecos. Capítulo 6, la baliza sin nombre. Capítulo 7, el nido de los trenes olvidados. Capítulo 8, el umbral de las esferas rotas. Capítulo 9, el guardián de la última puerta. Capítulo 10, el primer amanecer.